Bienvenidos a Hogar en Armonía, el podcast. Soy Emi, arquitecta y consultora de Feng Shui clásico, y este es un espacio donde comparto todo mi conocimiento sobre esta maravillosa práctica milenaria, junto con herramientas que te ayuden a habitar tu hogar de forma más consciente y lo transformen en una de tus principales fuentes de bienestar y plenitud. Hola y gracias por estar en este nuevo episodio del podcast, ya el número 11, y la verdad es que estoy súper contenta por la acogida que tuvo el episodio pasado y los mensajes que recibí. En ese episodio hablé del vacío, no solo como punto de partida para armonizar nuestros hogares, sino también nuestra vida. Y sé que es un tema que no nos deja indiferentes. Yo me animaría a decir que la gran mayoría de nosotros en algún momento nos hemos visto frente a la necesidad de soltar, de hacer espacio, de dejar ir todo lo que ya no va más. Y es que esta no es solo una práctica importantísima para preparar nuestros espacios antes de hacer Feng Shui, sino también para la vida. O sea, vaciarse de creencias que nos limitan, vaciarse de emociones que nos enferman, de vínculos con los que ya no resonamos, de hábitos que ya no nos suman. Hacer espacio, ¿no? Aprender a habitar el muchas veces incómodo vacío para poder encontrarnos ahí, tomarlo como punto de partida, como posibilidad, como potencial. Y bueno, volviendo a nuestras casas, como decía, vaciar cada espacio, sacar todo, revisarlo con conciencia, preguntarnos si lo usamos, si nos gusta, si nos representa, y quedarnos solo con lo que realmente sentimos que merece seguir ocupando un lugar en nuestra vida y en nuestro hogar, es un acto de preparación fundamental para poder armonizar nuestro hogar. Y no se trata de pérdida, sino de transformación. Es el primer paso para crear un espacio que esté realmente alineado con lo que somos hoy y con lo que queremos manifestar en un futuro. En Feng Shui, antes de sumar algo nuevo, primero hay que asegurarse de haber soltado lo que ya no resuena con uno. Vaciar es abrir la puerta a la renovación, a la armonía, a la posibilidad de vivir en un espacio que nos sostenga de verdad. Es un acto profundo en el que se van desanudando esos hilos energéticos de los que hablé en el episodio pasado, que nos atan a cada objeto que tenemos. Y es justamente sobre los objetos que quiero hablarte hoy. Porque bueno, supongamos que ya te decidiste hacer el vacío en tu casa, ya escuchaste el episodio pasado y te descargaste la guía que preparé con una pequeña hoja de ruta. Y ahí ya viste que no se trata solo de sacar lo que crees que ya no usas o lo que ya no te gusta, sino de vaciar por completo cada habitación. O sea, sacar absolutamente todo, aprovechar para limpiar el espacio y luego, antes de volver a poner las cosas en su sitio, tomarse el tiempo de aplicar un filtro. Y ese filtro, como lo puedes ver en la guía, tiene 3 criterios que son clave. El primer criterio es el uso, ¿no? O sea, si realmente estás usando ese objeto o solo ocupa espacio. El segundo filtro es el significado, es decir, si ese objeto tiene un valor auténtico o solo lo estás conservando por inercia o por apego o por culpa. Y el tercer filtro es el de resonancia, ¿no? ¿Cómo te hace sentir ese objeto? Si te aporta, no sé, paz, si te genera atención, en fin. Si un objeto no cumple al menos una de estas 3 condiciones, de estos 3 filtros, es probable que sea momento de dejarlo ir. Y hay algo muy importante, y es que hay que hacer esta evaluación desde el sentir y desde el presente, no desde el por si acaso, ni desde la culpa de lo que alguna vez significó ese objeto. Porque lo que alguna vez fue útil o valioso, hoy puede simplemente haber cumplido con su ciclo. Y una vez que tu hogar se queda solo con lo que pasó el filtro, algo cambia. No solo que el desorden desaparece, la acumulación se va, sino que también esos nudos energéticos se liberan y el espacio se siente mucho más ligero. El ki puede fluir mejor y bueno, uno también se siente mejor, se siente más liviano, más conectado.
Ahora bien, más allá de este filtro personal que cada quien aplica, de saber si ese objeto tiene un uso, de saber si ese objeto tiene un significado, si resonamos con ese objeto, hay ciertas cosas que desde la perspectiva del Feng Shui pueden influir desfavorablemente o negativamente en la energía de un espacio, ya que estos objetos pueden o sintonizar o emitir frecuencias de baja vibración o tener ciertas impregnaciones o transmitir información desarmónica. Y de eso es lo que quiero hablarte hoy, ¿no? De qué objetos sería mejor no tener y por qué. Y primero es importante entender que los objetos que tenemos en casa no son solo decoración, no son solo materia. Es importante entender qué es realmente un objeto más allá de lo funcional o estético. Desde un punto de vista racional y materialista, entendemos la materia como eso que podemos tocar, lo concreto, algo que tiene masa, que tiene peso, volumen, dimensiones medibles, algo que ocupa un lugar en el espacio, algo inerte. Pero lo cierto es que la materia es energía en una forma más densa. Y como todo lo que es energía contiene información, una frecuencia vibratoria y una huella propia. Ya lo decía Heisenberg, un gran físico premio Nobel, impulsor del desarrollo de la mecánica cuántica. Él decía que el universo no está hecho de cosas, sino de redes de energía vibratoria emergiendo de algo todavía más profundo y sutil. Y bueno, ese algo hoy se conoce como el vacío cuántico. Y nosotros percibimos la materia como sólida, ¿no? Porque las vibraciones de esa energía son tan rápidas que nuestros sentidos físicos no logran captarlas. Pero que no podamos verlas no significa que no existan. La energía está en todo y se mueve y actúa, aunque no seamos conscientes de ello. Y así como hay quienes están súper convencidos de que los objetos son algo muerto, inerte, incapaz de generar un efecto real en la energía de un espacio y los ven como simples cosas, también hay quienes les atribuyen demasiado poder, buscan en ellos protección o suerte, llenan su casa de amuletos, de talismanes, con la esperanza de que esos objetos les traigan lo que sienten que les falta. Y en mi opinión, aunque estas dos posturas parecen opuestas, creo que ambas nacen del mismo lugar, ¿no? De esa desconexión o desconocimiento del verdadero rol energético de los objetos. A ver, no son inertes ni son mágicos. Los objetos sí tienen una vibración y sí pueden influir positiva o negativamente tanto en un espacio como en una persona, pero no porque tengan un poder propio en sí mismos, sino porque todo está hecho de energía. Y es esa energía que se expresa, que se transmite, que se transforma y que se acumula. Y cuando no entendemos esto, corremos el riesgo de caer en dos extremos. Por un lado, llenar nuestra casa de objetos sin verdadera conciencia, sin saber de dónde vienen, quién los tuvo antes, qué representan, qué frecuencia emiten o a qué elemento pertenecen desde la mirada del Feng Shui. O por otro lado, llenar la casa de figuritas, de símbolos, de amuletos para salvarnos o para que equilibren algo por sí solos, sin que haya un trabajo profundo detrás. Subestimar el poder energético de los objetos es ignorar la dimensión vibratoria de la materia, y sobreestimarlos o idealizarlos es proyectar fuera de nosotros un poder que en realidad nos pertenece. Y esto, segundo, es un error muy frecuente cuando se habla de Feng Shui, porque existe esta falsa creencia de que armonizar un espacio es simplemente colocar ciertos amuletos, figuras, adornos orientales con poder, pero, y entre comillas, ¿no? Pero el verdadero trabajo de armonización va mucho más allá. O sea, el Feng Shui no consiste en poner objetos a los que les atribuimos propiedades mágicas. El Feng Shui sí se apoya en la materia, en las formas, en los colores, en los materiales, pero lo hace como último paso, como una expresión tangible de un análisis mucho más profundo. Primero se estudia lo invisible, el movimiento del ki, la energía propia de cada sector, y solo entonces, a través de la materia, se busca lograr el balance energético que ese espacio necesita.
Y esto es porque cada objeto tiene su propia configuración energética. En metafísica china se lo conoce como los elementos, los 5 elementos. Pero más allá de eso, hay otras capas de energía que cada objeto tiene. Un objeto puede estar cargado con la energía de quien lo fabricó, de quien lo usó anteriormente o de lo que representó en un momento específico. Un objeto puede llevar la intención con la que fue creado o la emoción que se proyectó al regalarlo, sí, o al recibirlo. Incluso hay objetos que cargan una fuerza del inconsciente colectivo, sobre todo aquellos que contienen símbolos. Y todo eso se siente y todo eso se transmite. Los objetos están constantemente emitiendo información hacia el entorno y hacia nosotros. Por eso es tan importante ser conscientes de qué objetos dejamos entrar a nuestro hogar. A ver, no solemos dejar que cualquier persona entre a nuestra casa y se quede ahí sin preguntarnos realmente quién es, qué energía trae, qué vínculo tenemos con ella. Y bueno, a ver, con los objetos deberíamos aplicar un poco el mismo criterio. No se trata tampoco de caer en la paranoia ni de vivir con miedo a cada cosa que tocamos, obviamente, pero tampoco actuar con indiferencia. Como todo en la vida, se trata de encontrar el balance, de observar con atención y de elegir con intención. Así que, bueno, ahora, con todo esto en mente, llega una pregunta clave. ¿Qué tipo de objetos conviene no tener en casa? Como te dije antes, hay ciertos objetos que por su carga simbólica o por su origen o por su frecuencia energética pueden interferir con la armonía del espacio. Y aunque mucho depende del contexto y del caso particular, hay algunos objetos que desde la perspectiva del Feng Shui es mejor evitarlos, o al menos revisar con atención antes de decidir si realmente queremos que sigan ocupando un lugar en nuestro hogar. Así que te voy a compartir una lista de estos objetos, los dividí en categorías y dentro de la primera categoría están los objetos que están en mal estado o muy deteriorados o que están directamente rotos, ¿sí? No importa si son pequeños o grandes o están a la vista o guardados en cajones, en armarios, en despensas. Todo lo que está roto, deteriorado, marchito, transmite un mensaje. Ese mensaje es algo que está pendiente, algo no está siendo atendido, algo quedó sin cuidar. Es un mensaje también de dejadez. Y todos estos objetos pueden ser, por ejemplo, tazas, platos astillados, rajados, pueden ser lámparas que no funcionan o que están con las bombillas quemadas, pueden ser sillas o mesas cojas, desajustadas, espejos rajados, cortinas descosidas o sucias o que tienen el riel roto, pueden ser persianas que están trabadas, que no bajan y suben correctamente, pueden ser cerraduras que no encajan bien o puertas que no cierran del todo o peor, puertas y ventanas rotas directamente. Pueden ser marcos de fotos con el vidrio quebrado, electrodomésticos dañados, licuadoras, tostadoras que no sirven más pero que siguen ocupando espacio, libros rotos con hojas sueltas o las cubiertas dañadas, juguetes rotos o incompletos, cables o cargadores que ya no funcionan, aparatos electrónicos antiguos que ya no usas pero que sigues guardando por si acaso, velas totalmente consumidas. En esta categoría también entran las plantas o flores marchitas o muertas. Las plantas vivas, sanas, bien cuidadas, elevan la energía de un espacio, sí, son generadoras de ki. Y aparte son una manera hermosa de traer la naturaleza dentro de casa, pero cuando estas plantas se mueren o se marchitan, su energía también lo hace, o sea, es ki muerto y baja la vibración del espacio. Muchas veces dejamos plantas secas o medio muertas porque nos da pena tirarlas, pero si ya hiciste lo posible por recuperarla y no funcionó, hay que sacarla del espacio, porque sostener algo muerto es sostener una energía de desgaste, de lo que fue, de lo que ya no tiene pulso. Así que bueno, en esta categoría también entran los objetos personales que no decoran la casa, pero sí nos visten a nosotros y que también influyen en nuestra energía porque los llevamos puestos y porque los usamos.
Hablo de ropa que está, por ejemplo, desgastada, con cierres que no funcionan o con botones caídos o manchas que no salen o pequeños agujeros. También zapatos, por ejemplo, que están rotos o con la suela ya en las últimas. O, por ejemplo, paraguas que no abren bien con varillas que están sueltas. O gafas o lentes con, no sé, con la pata floja, con los cristales rayados. En fin, si alguno de estos objetos en mal estado pasó tu filtro de uso, significado o resonancia, entonces vale la pena hacerse una pregunta más profunda. ¿Por qué estoy resonando con algo roto? ¿Qué dice esto de mí y de mi momento actual? ¿Qué significado tiene eso que conservo a pesar de que ya no está en condiciones? Muchas veces conservamos cosas en mal estado por apego o por culpa, porque fue un regalo de alguien que ya no está, o porque me recuerda a un momento muy especial, o porque no me siento bien tirando algo. Y bueno, está bien, yo creo que esas emociones son naturales, son humanas, y lo importante es poder trascenderlas y preguntarse si cuando veo ese objeto me da alegría o me pesa, si todavía suma a mi presente o solo mantiene viva una emoción del pasado, si realmente lo usa, si es funcional, cuántas cosas así estoy sosteniendo, porque una cosa es tener un par de objetos puntuales que están en malas condiciones, pero que realmente tienen una carga emocional especial con los que conectamos y nos aportan de alguna forma. Y otra cosa es tener la casa llena de objetos rotos, deteriorados, que no funcionan porque nos da culpa tirarlos o porque estamos demasiado apegados a ellos. Porque en este caso es muy probable que haya algo interno que también necesita ser revisado o soltado. Hay una verdad energética que es importante entender. Algo roto es algo que ya no cumple su función de forma íntegra. Un plato astillado puede parecer inofensivo, por ejemplo, pero transmite una información, por ende, una vibración de no hay renovación, no hay cuidado, no hay atención. Y tener objetos en mal estado no es un detalle menor, es un reflejo de cómo estamos sosteniendo nuestra propia energía. Cada vez que conservamos algo roto o deteriorado, le estamos diciendo al espacio y a nosotros mismos: esto me basta, no me merezco más, no importa tanto. Y la verdad es que sí importa, porque lo que sostenemos también nos sostiene. Así que, bueno, si hoy hay algo en tu casa que ya no está en condiciones, antes de decidir si repararlo o dejarlo ir, puedes hacerte las preguntas, las siguientes preguntas: si realmente lo necesitas, si puedes devolverle su integridad, o si quieres que esta sea la energía que te acompañe. Y bueno, dentro de esta categoría también entra la basura. Y no me refiero a la que está en el tacho, en la bolsita, lista para salir, sino a la basura encubierta. Esa que muchas veces no identificamos como basura, pero que en realidad sí lo es. Por ejemplo, sobres de cartas o facturas que ya están abiertas, tickets de compras viejas, manuales de electrodomésticos que ya ni tenemos, recortes de folletos o cuadernos o anotadores a medio usar, papeles que están, como dirían acá en Argentina, al pedo. Todo eso se debe reciclar. O también puede ser tapas que acumulamos sin frasco, no sabemos ni por qué, o cables de aparatos que ya no funcionan, o botones sueltos, o piezas rotas de algo que ya ni sabes de dónde era, o muestras de crema o perfumes sin usar, maquillajes vencidos, pastillas sueltas, medicamentos vencidos, llaves sueltas también que no sabemos ni de dónde son, monedas extranjeras que no sabemos ni para qué las tenemos, no las vamos a usar, pilas agotadas, bolsitas de tornillos o las típicas partes de algo, no sé, clips, stickers secos. Bueno, creo que ya te diste una idea de lo que es la basura encubierta, ¿no? Así que voy a pasar a la siguiente categoría, que es la de los objetos agresivos o cortantes. En Feng Shui, la forma de los objetos tiene un impacto directo en el flujo del ki y cómo éste se mueve y se dirige. Todo lo que es puntiagudo, cortante o agresivo
e incluso si es decorativo o funcional, tiene o hace, más bien dicho, que la energía se vuelva agresiva y desfavorable, interrumpe un flujo armónico de ella y también nos genera una sensación inconsciente de alerta o tensión. Estos objetos no necesariamente representan una amenaza física, pero sí dan una información agresiva y disonante cuando están mal ubicados, o sea, demasiado presentes en el entorno cotidiano. Por ejemplo, cuchillos, tijeras, navajas, cualquier herramienta punzante son elementos cotidianos y necesarios, sí, pero no deberían estar expuestos de forma visible. Lo ideal es guardarlos una vez que se usan en cajones o lugares cerrados, porque cuando quedan a la vista en paredes, en encimeras, en mesas o en repisas, envían un mensaje de precaución, de defensa, de conflicto. También están las armas de cualquier tipo. Aunque estén descargadas y solo sean decorativas, las armas representan violencia, representan miedo, control, amenaza. Tener una escopeta colgada en la pared o una pistola antigua en exhibición es sostener simbólicamente la energía del ataque y de la defensa. A nivel energético, sí afecta y perturba la sensación de paz que deberíamos cultivar en el hogar. También están las plantas agresivas, o sea, estas plantas tipo los cactus y otras que tienen espinas largas o afiladas. Estas plantas no son recomendables en espacios donde se busca calma y contención, ¿no? Porque aunque algunas personas las consideran plantas protectoras, en realidad su forma proyecta agresividad y tensión. También están las vallas con pinchos, los típicos vidrios rotos que ponemos en los muros afuera de las casas, o las estructuras amenazantes. Todo lo que enmarca la entrada de la casa debería invitar, ¿no? Debería recibir, debería dar la bienvenida. Cuando una entrada tiene pinchos, tiene púas, tiene, no sé, puntas filosas, vidrios rotos o elementos defensivos, el mensaje es el contrario, el mensaje es de no entres, de aquí hay que protegerse, de el peligro está cerca. Y todo este tipo de cosas refuerza un patrón de miedo. La energía de todos estos objetos cortantes, agresivos, la energía que proyectan puede no ser evidente al instante, pero actúa de forma sutil, constante y acumulativa, y a la larga pueden generar inquietud, pueden generar malestar, tensiones entre quienes habitan el espacio, dificultad para descansar o sentirse relajado en casa, aumento del estado de alerta y nerviosismo, y sobre todo contradicen la intención de hacer del hogar un espacio de abrigo, de calma y de armonía. Así que, ¿qué podemos hacer entonces? A ver, si son objetos funcionales como los cuchillos o las tijeras, hay que guardarlos fuera de la vista cuando no están en uso. Si son decorativos, preguntarse sinceramente qué te aportan, por qué están ahí, qué energía sostienen, ¿no? Y si hay plantas agresivas, revisar su ubicación y tratar de que no estén en el recibidor o en lugares de paso o dormitorios. Es mejor ubicarlas en terrazas, en balcones o en jardines. Y podrías también reemplazarlas por tipo de plantas más amables, de hoja redonda. La siguiente categoría es la de los objetos con una carga emocional o energética negativa o de procedencia dudosa, objetos de procedencia dudosa. No todas las cosas que están en buen estado o que tienen un valor económico deberían seguir en casa. Hay cosas que, aunque estén intactas, emiten una frecuencia vibratoria densa, desarmónica, y si bien no se trata de volverse extremistas ni de sospechar de todo, sí es importante saber que cada objeto tiene una huella energética. Esa huella puede venir de su procedencia, o sea, cuando compramos cosas de segunda mano o de origen dudoso, traemos consigo la energía de quienes lo tenían antes, un objeto que ha estado en un ambiente de sufrimiento, violencia o malas intenciones, puede impregnarse de esa energía y seguir emitiéndola en nuestro hogar. Además, la energía de un objeto también está determinada por la intención con la que fue creado. Un objeto fabricado con amor, con gratitud, con dedicación, con materiales nobles y naturales, va a tener una vibración mucho más armónica, mucho más alta
que uno producido o creado en un ambiente de explotación, de violencia, de desesperación y fabricado con materiales tóxicos y sintéticos. Es súper importante ser conscientes de qué tipo de objetos llevamos a nuestro hogar y en la medida que sea posible elegir aquellos que vengan de procesos éticos y armoniosos y amorosos. Por eso es mejor evitar todos estos objetos heredados o de segunda mano con una historia difícil o desconocida. A ver, no todo lo heredado es valioso solo por ser antiguo o familiar. A veces recibimos cosas que vienen de personas con una historia difícil y que ese objeto fue parte de ella. Y aunque no sepamos exactamente qué vivieron, esa energía queda impregnada. Lo mismo pasa con los objetos de segunda mano cuyo origen no conocemos, ¿no? Esos muebles, ropa, joyas, adornos, todo lo que estuvo en contacto estrecho con el campo energético de otra persona trae consigo parte de esa vibración. Entonces hay que preguntarnos si, bueno, es algo que se puede limpiar y se puede resignificar con intención, entonces se puede quedar. Pero si es algo que compraste de segunda mano o que heredaste y te genera malestar o rechazo, es mejor que se vayan. Hay que confiar siempre en esa intuición que uno tiene. Dentro de esta categoría entran también los regalos de esas personas con las que no tenemos una buena relación, esos objetos que llegaron por compromiso o no sé, por apariencia o como parte de una relación que hoy ya no tiene lugar o que no nos trae buenos recuerdos, ¿no? Regalos de exparejas, de familiares con los que hubo conflicto, de amistades que se rompieron, de personas con las que hubo alguna herida. Y a veces solemos conservar esas cosas porque son lindas o porque fueron un gesto, pero ese objeto puede estar sosteniendo un hilo energético que no nos hace bien. Si lo ves y te remueve emociones que no suman, es una señal. Así que hay que conectar también con eso, sentirlo y directamente si ya sientes que no te suma o que es parte de algo que cumplió su ciclo, una relación que ya no va más, hay que dejarlo ir. También están estos objetos que conectan con experiencias dolorosas. O sea, un objeto puede ser un ancla emocional. Por ejemplo, una prenda que te recuerda una pérdida, una foto de un viaje en el que no la pasaste bien, un adorno que estuvo en tu casa anterior y que representa una etapa dura, no sé, un objeto de alguien que ya no está, pero que todavía duele demasiado. Es fundamental, súper importante preguntarse si ese objeto te conecta con el amor o con una herida. La siguiente categoría son los objetos relacionados con la muerte. En Feng Shui, uno de los principios más importantes es promover el flujo de la energía vital, el Qi, el Chi, el Prana, esa energía que es dinámica, renovadora, que está viva. Por eso se recomienda evitar los objetos que están directa o simbólicamente ligados a la muerte, a lo estático, a lo que ya no tiene movimiento, a lo que pertenece a un ciclo cerrado. Y aunque no se trata de negar la muerte porque es parte de la vida, sí es importante ser conscientes del tipo de vibración que se genera cuando tenemos en nuestros espacios objetos que representan la ausencia de vitalidad o el dolor o el estancamiento. Por ejemplo, animales disecados, pieles, marfil, cuernos, especies embalsamadas. O sea, estos objetos muchas veces considerados decorativos o exóticos en realidad sostienen una energía muerta y por ende muy densa porque fueron parte de un ser que ya no tiene vida y que se terminó convirtiendo en un adorno. No importa si son pintorescos, antiguos o valiosos, lo que representan es la muerte. Además, ni hablar de que esos objetos están cargados de dolor, de explotación, de sufrimiento animal y todo eso queda impregnado en el campo energético del hogar y no está bueno. También están, por ejemplo, las cenizas o los restos de personas o animales fallecidos y la verdad es que este punto es especialmente sensible y merece ser abordado con muchísimo respeto. Yo sé que muchas personas eligen conservar las cenizas de un ser querido, humano o animal, como un gesto de amor, de recuerdo o incluso una compañía simbólica.
Y no hay una única forma correcta de transitar un duelo. Yo creo que cada persona vive este proceso de una manera única y válida. Desde la mirada del Feng Shui, no se recomienda conservar estos restos estas cenizas o restos de personas o animales en casa de forma permanente, ya que pertenecen a un ciclo que ya ha cerrado su etapa en este plano físico. Tener este tipo de objetos en el hogar, aunque sea desde el amor y el recuerdo, puede en algunos casos anclarnos emocionalmente al pasado, dificultar el cierre natural del duelo o sostener una energía que por más significativa que sea ya no está en movimiento. Y esto no significa que uno tenga que desprenderse de inmediato. Si todavía no sientes que es el momento, está perfecto. Esto solo es un consejo general, pero el proceso siempre es íntimo y personal. Y dentro de esta categoría también podríamos incluir algunos objetos esotéricos, como por ejemplo los tableros de Ouija y otros de ese estilo, diseñados para establecer un contacto con otros planos. Y aunque no me voy a extender a profundidad en este tema, que es amplio y complejo, sí quiero señalar que este tipo de objetos no son recomendables para tenerlos y mucho menos usarlos adentro de una casa y tampoco fuera. Y para terminar están esas imágenes o los símbolos o frases con connotaciones negativas de violencia o sufrimiento. Esta es la última categoría. Y la verdad es que es una categoría en la que se puede ampliar un montón. Lo voy a hablar de forma general, pero la realidad es que todo lo que vemos diariamente, aunque no le prestemos demasiada atención, se convierte en parte del lenguaje sutil con el que se comunica nuestra casa, con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestra energía. Y es justamente por eso que las imágenes, las palabras o los símbolos que contienen una carga emocional negativa o representan sufrimiento o violencia o angustia pueden tener un impacto en la energía de nuestro hogar y en nuestra energía, ¿no? Estos cuadros o esculturas con escenas tristes, escenas de guerra, de abandono, de conflicto, o imágenes que representan, figuras violentas o perturbadoras, oscuras, frases o palabras decorativas que aluden al esfuerzo, al sacrificio, al dolor, al miedo, aunque visualmente estén estilizadas o se vean bien. También están estos símbolos oscuros, ¿no? Agresivos, con una carga dolorosa, que muchas veces desconocemos. Cada imagen, cada palabra lleva una vibración y aunque no estemos observándola todo el tiempo, observando esa imagen, leyendo esa palabra, esa vibración queda como suspendida, por decirlo de alguna forma, en el espacio y entra en diálogo constante con nuestro inconsciente. Por ejemplo, una pintura que representa soledad o angustia puede intensificar sentimientos de aislamiento. Una palabra como lucha o resiste en un cuadro decorativo puede activar, sin que lo notemos, una energía de tensión o de esfuerzo constante. Una escultura o un símbolo con forma agresiva puede generar incomodidad o incluso irritabilidad. Y cuanto más presentes estén, más fuerte será ese diálogo energético y emocional. A veces las imágenes que elegimos dicen más de nuestro estado interno que de nuestro gusto estético. Y si estamos en un proceso de transformación, de armonización o de sanación, quizás sea tiempo de revisar qué estamos mirando todos los días, qué transmite y cómo eso nos hace sentir. Por eso es importante elegir conscientemente las imágenes que están en tu casa. Piensa en ellas como si fueran afirmaciones visuales, ¿no? ¿Qué están afirmando en tu espacio? Si tienes frases colgadas en las paredes, revisa que estén alineadas con la energía que quieres cultivar, ya sea paz, confianza, alegría, expansión. Si hay símbolos que no sabes qué significan, investígalos, porque los símbolos cargan con una energía y una fuerza del inconsciente colectivo y es súper importante conocer qué están transmitiendo en silencio. Las paredes hablan, las palabras vibran y los símbolos dejan huella. Y hasta acá voy a dejar el episodio de hoy. Como siempre, espero de verdad que todo lo que comparto te aporte, que de alguna
manera puedas llevarte algo valioso, que alguna idea te resuene. Creo que lo más importante es tomar conciencia de que así como cuidamos lo que consumimos, lo que pensamos o a quién dejamos entrar a nuestra casa y en nuestra vida, también necesitamos cuidar qué entra en ella, qué objetos, qué cosas entran en ella, porque los objetos no son solo materia. Y por eso es súper importante ser intencionales con lo que permitimos que ocupe un lugar en nuestro hogar, ni desde la indiferencia, creyendo que es solo una cosa, ni desde la idealización o la necesidad de protección, dándoles más poder del que tienen. El poder real siempre, siempre, siempre está en nosotros, en lo que elegimos tener, sostener, pensar y hacer. Así que bueno, gracias por estar del otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio.